noches. Antes que nada, bueno, voy a intentar ser lo más breve posible, respetando los tiempos establecidos para esta presentación. Y bueno, creo que de entrada este congreso es un buen espacio para presentar, digamos, en este caso, bueno, son avances de una línea de investigación que estamos desarrollando en la Autónoma de la Ciudad de México. Yo me desempeño como profesor investigador en la Academia de Ciencia Política y Administración Urbana. Entonces, en este caso, digamos, la exposición versa básicamente sobre lo que es el asunto de la reforma energética, el cambio climático y la transición al desarrollo sostenible en México, tratando, digamos, centrado básicamente en aspectos institucionales, desde lo que es la naturaleza fundamental de un desarrollo, digamos, que pretende ser sostenible, en un contexto donde muchas de las variables, o la mayoría de ellas, establecen que estamos en el lado opuesto, en un desarrollo insostenible. Entonces, la siguiente, por favor. Pues bueno, aquí hago una breve referencia de la naturaleza compleja del desarrollo sostenible. Obviamente aquí existen diferentes aproximaciones, pero existen, digamos, cuestiones generales donde existen, digamos, mayores acuerdos, como la parte de la dimensión temporal, la dimensión global. Y bueno, los colegas que me antecedieron hacían precisamente referencia a experiencias locales, nacionales e internacionales. Entonces esto corrobora, digamos, que esta cuestión debe abordarse desde diferentes escalas geográficas, desde lo global a lo local, pasando obviamente por la escala nacional y la escala regional. La siguiente, por favor. Pues bueno, aquí básicamente la agenda pública, para que pueda aproximarse desde mi perspectiva a la naturaleza del desarrollo sostenible, se requieren, digamos, equilibrios dinámicos entre las principales dimensiones que hemos mencionado, y también equilibrios en el horizonte temporal en cuanto a necesidades y expectativas de presentes y futuras generaciones, y equilibrios entre intereses nacionales, regionales, locales y globales, y también obviamente las perspectivas entre los diferentes niveles de gobierno y de la sociedad misma. La siguiente, por favor. Aquí en este caso, bueno, tenemos la gestión para la transición al desarrollo sostenible. Bueno, entre otras cosas, se debe considerar que fundamentalmente incumbe a las tres principales instituciones de la modernidad, incluyendo al Estado, incluyendo los gobiernos en todos sus niveles, agencias estatales y reiteradamente la administración o administraciones públicas, pero también obviamente incluye a la sociedad, la familia, las organizaciones civiles y obviamente el mercado, con los diferentes sistemas de producción, tales como las diversas formas de propiedad y las mismas empresas. La que sigue, de favor. Entonces, en este contexto, digamos, la gestión del desarrollo sostenible la presentamos en un contexto precisamente de insostenibilidad. En el caso de nuestro país, bueno, existen varios casos recientes que en el campo, digamos, ecológico, pues, son una muestra de que el Estado mexicano no está actuando desde una perspectiva de frenar las tendencias insostenibles, y mucho menos en una aproximación a un desarrollo sostenible. Lo que sigue, de favor. Entonces, bueno, tenemos también en el ámbito social indicadores de niveles de pobreza. Por ejemplo, la población en situación de pobreza se incrementó del 31.7 al 37.1, y tenemos, por ejemplo, en este periodo del 2002 al 2012, por ejemplo, la pobreza extrema también se incrementó del 8.7 al 14.2%, lo que representa un incremento de 5.5%. Y también respecto a la destrucción del ingreso, bueno, hay una ligera mejoría, pero igual, digamos, seguimos siendo una sociedad bastante desigual. Entonces, en ese sentido, bueno, es también un problema que tenemos para avanzar hacia, digamos, un desarrollo más sostenible. La que sigue, de favor. Entonces, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, ante estas situaciones, que el Estado mexicano ha actuado de una manera, digamos, tardía y contradictoria entre los diferentes niveles de gobierno. Y esto queda claro, por ejemplo, mientras algunos gobiernos locales, digamos, no se involucran mucho en este tipo de asuntos, sobre todo en problemas de desastres ecológicos, sino que esperan la actuación del gobierno federal, o hasta que los medios de comunicación, digamos, dan a conocer de la gravedad de las problemáticas ecológicas, en este caso de otro tipo, ¿no?
Entonces tenemos una actuación, digamos, tardía y, digamos, no coordinada del Estado mexicano en este tipo de problemas. La que sigue, de favor. Y bueno, aquí tenemos también la necesidad de avanzar, digamos, el rediseño de las instituciones, porque muchas instituciones convencionales se han visto, digamos, incapaces de enfrentar este tipo de problemas. Entonces aquí nos aproxima a la necesidad de establecer nuevos sistemas de gobernanza más acordes a esta naturaleza compleja del desarrollo sostenible. Que primero, bueno, que sea pluricéntrico, que incorpore las diferentes instituciones del Estado, del mercado, de la sociedad, pero de una manera más efectiva, digamos. ¿Por qué? Porque no es, como se señalaba anteriormente, no es suficiente con establecer que existe un sistema nacional de cambio climático, sino que la manera como van a interactuar de una manera efectiva, en este caso los gobiernos, sobre todo gobiernos locales, con gobiernos estatales y nacionales y otro tipo de actores de la sociedad y de la economía. Y bueno, tenemos también el horizonte temporal que ya hemos mencionado y la parte de la transversalidad social, que bueno, también parte de esta naturaleza de que estamos hablando de sistemas socioecológicos, donde obviamente la solución fundamental tiene que provenir tanto del Estado como de la sociedad y del mercado. La que sigue, de favor. Y bueno, aquí tenemos las escalas geográficas también como consideraciones fundamentales sobre este asunto. Y tenemos, bueno, las escalas geográficas que ya hemos mencionado en una relación que va de lo global a lo local, pasando obviamente por lo nacional y lo regional. Tenemos la escala socioecológica, bueno, involucra diferentes variables sociales y económicas. Y finalmente nos lleva a la necesidad de instituciones más flexibles y con una orientación efectiva hacia la transversalidad. La que sigue, por favor. En este caso, la identificación de los ciclos de la transición, por ejemplo, tenemos una fase, digamos, que se identifican en todas las, o en la mayoría de las transiciones, una fase de predesarrollo, una fase de despegue, una fase de aceleración, una fase de estabilización. Entonces, en ese contexto, básicamente se trata de identificar en el caso concreto de México, bueno, en qué fase nos encontramos y si tenemos las instituciones, digamos, diseñadas o rediseñadas para avanzar hacia ese objetivo de iniciar una transición efectiva hacia un desarrollo más sostenible. La que sigue, de favor. Y bueno, aquí se analiza rápidamente lo que es la política pública energética en México, sobre todo desde la perspectiva de lo que sería una política de Estado. En este caso tenemos, por ejemplo, la política impulsada en el sexenio del presidente Felipe Calderón, donde la agenda fundamental, bueno, se orientó hacia energías renovables, por lo menos en el ámbito legislativo, y se establecieron cambios relevantes en la legislación y política pública sobre cambio climático y energías renovables. Y obviamente emerge un nuevo y desde mi perspectiva débil andamiaje institucional. México obviamente se coloca como país pionero en esta materia, sobre todo entre países emergentes. Y en la política actual de este sexenio tenemos una segunda generación de reformas, y en materia energética estas reformas se están centrando en la explotación e industrialización de energías fósiles y incluye obviamente importantes reformas constitucionales en materia de exploración, extracción, industrialización y comercialización de hidrocarburos, y establece un nuevo andamiaje institucional en esta materia. Pero digamos hasta ahora no se establece, digamos, una correlación entre estas dos generaciones de reformas, sino que parece que son políticas de gobierno y no de Estado. Entonces no hay una estrategia, digamos, que vaya hacia los objetivos esenciales de una transición energética hacia un desarrollo más sostenible. La que sigue, de favor. Y bueno, aquí dentro de esta primera generación de reformas tenemos tres leyes, bueno, principales, que es la ley para el aprovechamiento de las energías renovables y el financiamiento de la transición energética, donde se establece una estrategia nacional para la transición energética. También la ley para el aprovechamiento sustentable de la energía, y se establece la necesidad de un programa nacional para el aprovechamiento sustentable de la energía y una comisión nacional para el uso eficiente de la energía. Tenemos la ley para la promoción y desarrollo de bioenergéticos, donde promueve la producción y comercialización de bioenergéticos, y se establece también una comisión intersectorial para el desarrollo de los bioenergéticos. La que sigue, de favor. Tenemos en este caso también como parte de esta
Primera generación de reformas, bueno, está la Ley General de Cambio Climático, que ya se ha referido ampliamente en la exposición anterior. Y bueno, aquí sobresale el Sistema Nacional de Cambio Climático, donde se establecen una serie de mecanismos de coordinación intergubernamental en esta materia. Y sin embargo, digamos, de entrada en este esquema sobresale las dificultades para la integración de los gobiernos municipales, donde su representación se reduce a asociaciones nacionales que son de filiaciones políticas y no propiamente un sistema inclusive de representación y mucho menos de interacción con gobiernos municipales, que son, bueno, los que enfrentan muchos problemas en este tipo de problemas. La que sigue, de favor. Y bueno, tenemos finalmente la reforma constitucional en materia energética en lo que es la segunda generación. Y bueno, ya establecimos ahí que se da la apertura del sector de hidrocarburos a la iniciativa privada, la apertura también de industria eléctrica, de iniciativa privada, generación y comercialización básicamente, y obviamente una transformación del régimen jurídico, fiscal y administrativo de Pemex y de la CFE, básicamente con empresas productivas del Estado. Y dentro de las cosas, digamos, que ya tengan que ver un poco más con este asunto de la sostenibilidad, está la creación del Fondo Mexicano del Petróleo, que es un fideicomiso público del Estado mexicano para administrar y distribuir ingresos derivados de asignaciones y contratos de extracción y exploración de hidrocarburos. La que sigue, de favor. Entonces también otro instrumento que aparece en esta última reforma es lo que se conoce como evaluación de impacto social en relación al otorgamiento de permisos en cuanto a proyectos de explotación de hidrocarburos. Entonces aquí se establece la obligación de que los solicitantes realicen una evaluación de impacto social de esos proyectos. Y en este caso la Secretaría de Energía tiene la atribución de establecer los montos que los responsables deben destinar al proyecto para el desarrollo comunitario y sustentable. Y también tenemos, por otra parte, como instituciones emergentes, la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Ambiente, que es para el sector hidrocarburos. Aquí volvemos, digamos, al tratamiento sectorial de los problemas vinculados con la contaminación generada por procesos productivos. Y bueno, obviamente las funciones de la Agencia Nacional se van a las autorizaciones en materia de impacto y riesgo ambiental en este sector. Y básicamente otorgamiento de permisos para la liberación de organismos genéticamente modificados. La que sigue, de favor. Y bueno, en cuanto a la estructura del Fondo Mexicano del Petróleo, bueno, están los integrantes del Fondo Mexicano del Petróleo, está la coordinación ejecutiva, está el comité, donde hay 3 representantes del Estado y 4 miembros independientes. Y bueno, sus funciones fundamentales dentro de la posibilidad de asignar recursos al Fondo para el Sistema de Pensión Universal cuando se presenta el supuesto de que el fondo sea mayor al 3% del PIB. Y bueno, también se establece la posibilidad de establecer financiamiento a proyectos de inversión en ciencia, tecnología, innovación y energías renovables. Igual financiamiento de becas para la formación de capital humano de alto nivel. La que sigue, de favor. Entonces, estamos, digamos, en este contexto y los próximos días se menciona que se va a presentar una nueva iniciativa en el Congreso de la Unión, donde se pretende, digamos, de entrada establecer esta fusión de estas 2 leyes principales que están actualmente, la ley de energía renovable y el financiamiento de la transición energética y la ley para el provecho sustentable de la energía. Y bueno, en este caso también se promovería la integración de la otra ley de promoción y desarrollo de bioenergéticos, digamos, como en un avance hacia una mayor integración, por lo menos en el ámbito legislativo. La que sigue, de favor. Y bueno, en esta parte, como reflexiones finales, tenemos, desde mi perspectiva, existen actualmente arreglos institucionales, muchos arreglos institucionales, pero estos son ineficientes para una transición al desarrollo sostenible. Y las mayores debilidades se encuentran, por ejemplo, en una interacción ineficaz entre diferentes ámbitos sociales, incluyendo los ámbitos o niveles de gobierno, y en la interacción con otras agencias gubernamentales, particularmente con las administraciones públicas locales. Y también, bueno, persiste un tratamiento sectorial de diferentes problemas,
vinculados con un desarrollo sostenible en los diferentes ámbitos de este asunto. Por otra parte, también tenemos, digamos, limitaciones estructurales, donde se percibe una reacción tardía ineficaz del Estado mexicano. Y bueno, tenemos, sobre todo las administraciones no están profesionalizadas y obviamente no se está avanzando hacia los objetivos vinculados con este tipo de desarrollo. Y también, bueno, se hizo la revisión para esta parte del capítulo ambiental y energético, y parece que la agenda en esta materia, bueno, es una agenda más de gobierno que depende mucho del partido del poder en este caso, y se percibe una ausencia de una política de Estado en esta materia. Entonces, la última reforma energética, bueno, se centra en una industria energética fósil, en la promoción de una industria energética fósil, y no existe, digamos, una continuidad en la agenda que se estableció en el sexenio anterior, básicamente. Entonces, básicamente es lo que pudimos establecer con respecto a este tema, y por mi parte, bueno, sería básicamente todo. Si tuviesen alguna pregunta, bueno, estamos para responderles. Gracias. ¿Sí tenemos preguntas? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, si no hubiese preguntas, les agradezco su atención. Gracias a usted, doctor Madino, y reciba también la constancia de participación y un pequeño presente. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Gracias.